Estas son dos fórmulas, dos cosas que necesitan aprender, memorizar bien para hablar inglés y expresarse mejor, y son básicamente estas. Primero, describir algo, describir una situación o algo que ven. Y la segunda es contar algo. Son cosas muy necesarias, las cosas típicas de una conversación. Vamos a hacer unos ejemplos con eso. Por ejemplo, pensamos en español primero, para después pensarlo en inglés. Es un viejo edificio con ventanas grandes, ¿no? Al otro lado de la calle hay una panadería, puedes ver oler el pan fresco, etc., ¿no? Vamos a escribir ese tipo de cosas, la fórmula 1, y empezamos con el pronombre it, y esta es la contracción it is. Después, an old building with big windows, y usamos este artículo an en lugar de solamente a, porque lo que sí es un sonido de vocal como old, an old building, y el resto es literal, con grandes ventanas. Después, otra cosa, podríamos decir, la tienda está frente a un parque. Entonces podríamos decir literalmente, the shop is in front of a park. ¿Por qué no usamos el pronombre it ahora y solamente usamos is? Porque estamos usando ya el pronombre. It es un pronombre y bueno, no es el pronombre shop, pero es el sustantivo de la cosa de la que se habla, ¿no? The shop is in front of a park. La tienda está frente a un parque. Y ahora sí usamos a y no an, porque sonido que sigue es consonante. Park. Y in front, al frente. Y si no dijéramos shop, entonces diríamos it is, como esto, o it's in front of a park. Después podemos decir la zona se siente tranquila. La zona uno normalmente lo dice como the area. Esa es la forma de decir la zona, se siente tranquila. The area feels quiet. Ahora no hay ese se siente, sino feels. Entonces este es the area feels quiet. Y simplemente podríamos reemplazar este sustantivo con it. It feels quiet. También podríamos decir eso. Y con la S siempre, porque estamos usando el pronombre it. Después podemos decir al otro lado de la calle o cruzando la calle hay una panadería. Cruzando la calle es literalmente across the street. Across the street there is a bakery. Hay una panadería. Podemos agregar más cosas aquí porque un poco que el orden está al revés, pero es como contando algo, ¿no? Frente a esa calle, cruzando esa calle hay una panadería y se puede oler el pan fresco, por ejemplo, ¿no? And you can smell, podemos poner acá. Y se puede oler, esa forma de decir en español, se puede oler, no se usa en inglés y más uno usa de you, la segunda persona, o sea, y puedes oler. En lugar de decir uno, más común es decir, cruzando la calle hay una panadería y se puede oler el pan caliente, podríamos decir, o sea, recién salido, pero en inglés se va a decir fresh, como fresco, ¿no? Entonces, en lugar de decir se puede oler, vamos a decir puedes oler. You can smell, es la forma. Y aquí está there is, que es hay, ¿no? Que es una forma muy común de decir cuando hay algo, una sola cosa. Si hay más de una sola cosa es there are. Por ejemplo, podemos decir hay algunos cafés y siempre están concurridos, ¿no? Hay mucha gente siempre en esos cafés, ¿no? Hay algunos cafés, entonces ahí sí usamos there are. There are a few cafés, siempre son concurridos. ¿Cómo decimos eso? They always look busy. O sea, they es ellos, ¿no? Ellos se refiere a los cafés. Entonces, y siempre se ven, they look busy. They always look busy. Entonces, cuando usamos they, ya no usamos la S aquí en look, no decimos looks, sino they always look busy. Y tenemos que usar otra vez el pronombre they, que estamos hablando de cafés, pero esta es otra parte. Entonces tenemos que usar ahora el pronombre o decir otra vez cafés, ¿no? Entrenamiento Moderno de Inglés es un curso diferente, hecho para quienes deseen practicar el listening, el speaking y la pronunciación de una manera natural, sin teoría ni gramática. Este es un programa de inmersión en el inglés donde cada lección, cada video es independiente del otro y donde no hay niveles progresivos ni exámenes para probar.
Este no es un curso típico de inglés con típicos niveles, con ejemplos y diálogos aburridos. Esto es puro entrenamiento intensivo e intuitivo para entender, hablar y pensar en inglés. Tendrás acceso a más de 15 horas de videos y audios en el orden que quieras y cuando quieras, sin restricciones de niveles. Entonces vamos ahora a la segunda parte, que es la segunda cosa importante que tienen que aprender, es que contar cosas. Y cuando uno cuenta cosas generalmente es en pasado, en presente también, pero más difícil a veces es el pasado. Entonces, por ejemplo, decir los verbos en pasado es fácil, a veces si no son irregulares terminan en D o E y D. Por ejemplo, cuando llegué no te vi ahí, no te vi allí, entonces podemos decir cuando llegué es when I arrived, vemos el pasado que es con la D, y después no te vi ahí, entonces ahí sí es otro tipo de pasado porque es negativo, y I didn't see you there, ahí. Entonces estamos hablando de negativo y el pasado en negativo lo hace el auxiliar did y el verbo sigue en presente, see, ver. Siempre va a haber este didn't en pasado negativo, no importa el pronombre, si yo uso I o si uso she, he o we, they, you, lo que sea, siempre va a ser didn't en pasado y en negativo. Otras cosas que ver es que no todos los verbos van a ser regulares, sino van a haber irregulares que cambian toda la forma. Entonces pensé que podrías llegar tarde. I thought es pensé que podrías llegar tarde. Entonces, you might be late. Y no usamos llegar como arrive, sino estar. Podrías estar tarde, es otra forma de decir. Así que esperé afuera. Así que esperé afuera. Así que es el conocido so. Después esperé otra vez un verbo en pasado normal donde se le agrega la D o EID. Esta esperé, I waited outside, afuera. Ahora podemos usar pasado también, pero con el verbo to be. En algunos casos estamos usando pasados en cualquier verbo, pero ahora usando el verbo to be, por ejemplo, el clima era cálido, o hacía calor un poco, ¿no? Entonces ahí sí usamos the weather was warm. Esto es era o estaba. Muy útil para contar cosas. Ahora una frase más. Decidí irme porque tenía que regresar. Tenía que volver a la oficina. Entonces decidí irme. Es I decided, otra vez el verbo en pasado con la E y la D. Decidí, acá usamos el infinitivo que es to leave, que sería salir o ir, pero es irme obviamente. Porque tenía, y acá tenemos otro pasado que es had, I had, este es tenía, el verbo tener, I have con el presente, o she has con la S, y had es el pasado. Tenía que regresar, to go back to the office, a la oficina. No había comido nada en todo el día. No había comido nada es I hadn't eaten. Tenemos aquí, yo no había comido, ese es comido, eaten, nada, anything, todo el día, all day, I hadn't. Y este es el pasado del verbo haber. El verbo haber es have y también has. O sea, estos verbos que también es tener, también es haber. Y en pasado es had. Y es had para cualquiera de estos, ¿no? Podríamos decir, she hadn't eaten, ella no había comido tampoco. Entonces para tipo de descripción usamos cosas como it's o eres, vamos a poner eres, al artículo an o a, este o este para si el sonido que sigue es de vocal o no. It está reemplazando cualquier otro sustantivo. Si usamos un sustantivo ya no usamos esto, ¿no? Por ejemplo, si usamos shop, la tienda es shop, the shop es, entonces. Pero si no usamos el sustantivo, siempre tenemos que usar este it. I es there is, o también there are. Podemos decir es cerca a. Entonces, si decimos es cerca a, tenemos que empezar igual con el it. It is, y ahora sí, cerca a, close to. O tiene ventanas, tiene un buen restaurante, lo que sea, y eso es it has. Tiene, siempre va a ser has y no have, porque have se usa con I, you, we y they. O también se ve, it looks, y ese tipo de cosas para descripción. Otra es it seems, parece. Estas son algunas cosas básicas que se usan para descripción.
Y después viene la otra cosa que es para contar cosas, que lo vamos a poner por acá, y sobre todo en pasado, ¿no? Lo que hemos usado, decided, no sé si usamos walked, pero vamos a ponerlo de todas formas ahí. El sonido aquí es walked, como sonido de T, aquí sonido de D, y con cualquier pronombre, I decided, she decided, you decided. Y después hay los que no son regulares y cambia el verbo totalmente, como pensar, que es think, dijimos thought. Otro sería made, told, dije, dijo, etc. Y los negativos en pasado hemos usado didn't, por ejemplo, I didn't, she didn't, para cualquier pronombre también. Y también hemos usado had, que también podría ser tenía, I had, tenía, o también yo había. Y esto es para todos los pronombres también. Y el negativo sería hadn't. Y también para todos los pronombres, si usamos no este had, sino usamos el have, entonces ahí va a cambiar y va a ser have o has, dependiendo del pronombre. Si digo no he, es I haven't, no he salido, lo que sea, o no he ido, I haven't gone. Y si es ella o él, ahí sí es she hasn't o he hasn't. Solamente memorizando estas cosas básicas pueden un poco empezar a contar cosas y a describir cosas en inglés. No se olviden de nuestro curso de inglés, entrenamiento moderno de inglés, más de 20 horas de video y audio y herramientas interactivas en inglés99.com/curso.